Hay noches que no están hechas para el descanso, sino para que el alma se rompa en mil pedazos bajo el peso de un silencio tan denso que parece aplastar los huesos y detener el flujo de la sangre en las venas. Mateo sabía que esta era una de esas noches, tal vez la última que podría soportar antes de que su mente colapsara definitivamente bajo la presión de un miedo que no tenía nombre, pero que tenía un rostro frío y asfixiante que lo observaba desde los rincones oscuros de su propia casa. No, era simplemente insomnio, ni tampoco la preocupación habitual de un padre que espera el regreso de un hijo. Era algo más profundo, una certeza helada que se había instalado en el centro de su pecho, advirtiéndole que el tiempo se había agotado y que una sentencia invisible estaba a punto de cumplirse sobre su familia si él no hacía algo drástico, algo que trascendiera las leyes de la lógica humana. El reloj en la pared marcaba las 3 de la madrugada, esa hora que los antiguos llamaban el tiempo del lobo, el momento exacto en que la guardia de los hombres baja y las sombras se alargan para reclamar lo que creen que les pertenece, y Mateo sentía que estaba perdiendo una guerra que ni siquiera sabía cómo pelear. La casa estaba sumida en una quietud que resultaba aterradora, porque no era una paz serena, sino la calma tensa que precede a la devastación, como el aire estático antes de que un huracán arranque los cimientos de la tierra. Su hijo, Julián, no había regresado a casa, y, aunque el teléfono permanecía mudo sobre la mesa de madera vieja, el corazón de Mateo gritaba con una intuición de padre que le decía que el muchacho estaba caminando por el borde de un abismo del cual no se regresa fácilmente. No se trataba solo de malas compañías o de vicios mundanos, aunque esos eran los síntomas visibles. Lo que Mateo percibía era una batalla espiritual feroz, una oscuridad que quería devorar la luz de su hogar y apagar para siempre la esperanza que tanto le había costado construir a lo largo de los años. Si usted, que escucha esta narración en la soledad de su habitación o en medio de sus propias preocupaciones, siente que también está librando una batalla invisible por los suyos, le invito a que se suscriba ahora mismo a este canal y deje un me gusta en este video, uniéndose a esta cadena de oración que busca romper las cadenas que nos atan en la oscuridad. Mateo se levantó del sillón raído, donde había pasado las últimas 4 horas mirando la nada, y sus rodillas crujieron con el peso de su propia fatiga, pero había una urgencia que lo empujaba a moverse, una voz interior que le susurraba que si no actuaba esa misma noche, al amanecer sería demasiado tarde. Caminó hacia la pequeña mesa en el rincón de la sala, donde reposaba una imagen antigua de la Virgen de Guadalupe, con los colores desvanecidos por el sol y el tiempo, y a su lado, una estampa pequeña y arrugada de San Miguel Arcángel, con la espada alzada en un gesto eterno de defensa contra el mal. Esas imágenes habían pertenecido a su madre, una mujer que había rezado hasta el último suspiro de su vida, y Mateo recordó cómo ella le decía que no existía puerta cerrada, que la Madre de Dios no pudiera abrir, ni enemigo oscuro que el príncipe de la milicia celestial no pudiera vencer. Pero durante años, esas palabras habían sido solo recuerdos nostálgicos para él, frases bonitas que se dicen para consolar a los niños. Sin embargo, esa noche, con el miedo mordiéndole las entrañas y la sensación de que una desgracia inminente se cernía sobre Julián, Mateo comprendió que la fe no era un consuelo pasivo, sino un arma, y que él necesitaba empuñarla con la desesperación de un náufrago que se aferra a la última tabla en medio de la tormenta. La atmósfera en la habitación parecía espesarse, como si el aire se hubiera convertido en agua turbia, dificultando la respiración, y Mateo sintió un escalofrío recorrerle la espalda, no por el frío de la madrugada, sino por la percepción clara de que no estaba solo en esa sala. La duda comenzó a asaltarlo, susurrándole al oído que era inútil, que sus errores del pasado lo habían descalificado para pedir ayuda, que Dios estaba demasiado lejos y demasiado ocupado para ocuparse de un hombre que había fallado tantas veces como padre y como creyente. Era la tentación del abandono, esa voz sutil que invita a bajar los brazos y dejarse arrastrar por la corriente de la desesperanza, y por un momento, Mateo estuvo a punto de ceder,
de apagar la vela que había encendido y aceptar que el destino trágico de su hijo estaba escrito en piedra. Pero entonces su mirada se cruzó con los ojos bajos y serenos de la Virgen en la imagen y sintió una punzada en el corazón, una mezcla de dolor y ternura que lo hizo caer de rodillas sobre el suelo frío, golpeándose contra la madera dura sin sentir el dolor físico, porque el dolor de su alma era infinitamente mayor. Antes de continuar con esta historia, que toca las fibras más sensibles de nuestra fe, me gustaría pedirle que escriba en los comentarios desde qué lugar del mundo nos está acompañando esta noche. Saber que hay almas unidas en oración desde diferentes rincones de la tierra fortalece nuestra comunidad y nos recuerda que, en el Espíritu, no existen las distancias. Mateo, arrodillado y con las manos temblorosas, buscó en su memoria las palabras de una oración que su madre le había enseñado para los casos desesperados, una súplica que invocaba la intercesión conjunta de la Reina, del cielo y del Arcángel Guerrero, una combinación poderosa, destinada a momentos donde la fuerza humana ya no tiene cabida. No recordaba las palabras exactas, pero sabía que la intención del corazón gritaba más fuerte que la precisión de los labios. Así que cerró los ojos y comenzó a hablar en voz baja, rompiendo el silencio opresivo de la casa con un murmullo que al principio era débil y entrecortado, pero que poco a poco fue ganando fuerza, alimentado por la angustia y el amor de un padre que se niega a entregar a su hijo a la oscuridad. Invocó primero a San Miguel, pidiéndole que desenvainara su espada de luz y cortara cualquier atadura, cualquier influencia maligna, cualquier vicio o peligro que estuviera reteniendo a Julián lejos de casa y lejos de la verdad. Mateo visualizó, con la fuerza de su imaginación desesperada, al arcángel colocándose como un escudo impenetrable entre su hijo y el abismo, protegiéndolo de los peligros físicos y de las trampas del alma que acechan en la noche. «San Miguel, defiéndelo en la batalla», susurró Mateo, y al pronunciar esas palabras, sintió que la temperatura de la habitación cambiaba drásticamente, pasando de un frío húmedo a un calor seco y vibrante, como si una presencia eléctrica hubiera entrado en el espacio, respondiendo al llamado de un corazón contrito. No había luces cegadoras ni apariciones espectaculares, solo la certeza interior, profunda y rotunda, de que su voz había cruzado el umbral de lo visible y había sido escuchada en los dominios donde se deciden los destinos de los hombres. Pero la batalla no estaba ganada solo con la defensa. Hacía falta el refugio, la misericordia, el consolo maternal que solo ella podía ofrecer. Mateo dirigió entonces su súplica a la Virgen de Guadalupe, llamándola por los nombres más dulces que conocía: Morenita, Madre, Emperatriz, Consuelo de los afligidos. Le pidió que cubriera a Julián con su manto estrellado, que lo escondiera en el cruce de sus brazos, allí donde nada malo puede tocar a sus hijos, y que ablandara el corazón endurecido del muchacho para que pudiera recordar el camino de regreso a casa. Mientras rezaba, las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Mateo, lágrimas calientes que lavaban años de culpa y de distancia, y en ese llanto encontró una liberación que no había sentido en décadas, como si un dique se hubiera roto dentro de él, permitiendo que la gracia fluyera a través de las grietas de su propia imperfección. La imagen de la Virgen parecía observarlo con una compasión infinita, y Mateo sintió que ella no solo escuchaba sus palabras, sino que estaba leyendo las intenciones más profundas de su espíritu, aquellas que él ni siquiera sabía cómo expresar. Sin embargo, justo cuando la oración alcanzaba su punto de mayor intensidad, un ruido seco y violento provino de la planta alta de la casa, como si algo pesado hubiera caído al suelo con fuerza. El sonido interrumpió el rezo de Mateo y lo hizo abrir los ojos de golpe, con el corazón latiéndole desbocado en la garganta. La casa estaba vacía, o al menos eso creía él. Julián no estaba, y él vivía solo desde que su esposa había fallecido hacía 3 años. El ruido no podía ser producto del viento ni de la casualidad. Era un estruendo deliberado, una manifestación física de la resistencia que el mal opone cuando siente que está perdiendo terreno frente al poder de la oración. El miedo intentó paralizarlo nuevamente, susurrándole que había despertado algo que no podía controlar, que era mejor detenerse,
callarse y esconderse bajo las sábanas hasta que amaneciera. Pero Mateo miró la estampa de San Miguel y recordó que el miedo es la única herramienta que la oscuridad tiene cuando se le acaba el poder. Se levantó del suelo, con las piernas aún temblorosas, pero con una determinación nueva en la mirada, y decidió que no iba a retroceder. Si esa noche iba a ser el campo de batalla por la vida de su hijo, él iba a pelear hasta el final, no con sus propias fuerzas, que eran pocas y débiles, sino amparado en la promesa de que quien pide con fe, recibe, y quien busca refugio bajo el manto sagrado, nunca es defraudado. Tomó las imágenes en sus manos, aferrándose a ellas como a un escudo y una antorcha, y comenzó a caminar hacia las escaleras que llevaban a la planta alta, hacia la oscuridad del pasillo donde había resonado aquel golpe inexplicable. Cada escalón que subía era una victoria sobre su propio terror, y cada paso iba acompañado de una repetición constante del Ave María, lanzada contra las sombras como flechas de luz. Al llegar al rellano de la escalera, el aire se sentía tan denso que costaba caminar, como si estuviera avanzando bajo el agua. La puerta de la habitación de Julián, que él había dejado cerrada esa mañana, estaba entreabierta y una oscuridad absoluta emanaba de su interior, una negrura que parecía absorber la poca luz que llegaba desde el pasillo. Mateo se detuvo frente a la puerta, sintiendo que al otro lado del umbral lo esperaba una prueba decisiva, un enfrentamiento no con un monstruo, sino con la realidad cruda de sus miedos y con el misterio de la intervención divina. Sabía que al cruzar esa puerta algo cambiaría para siempre, o bien encontraría el vacío y la confirmación de su locura, o encontraría la respuesta a su súplica urgente. Con la mano firme sobre el marco de madera y el nombre de María en sus labios, empujó la puerta y entró en la habitación, sin saber que lo que estaba a punto de presenciar desafiaría toda lógica humana y pondría a prueba los límites de su fe como nunca antes. La noche aún era joven y la batalla apenas comenzaba. Al cruzar el umbral de la habitación de su hijo, Mateo no encontró monstruos ni espectros, sino algo quizás más aterrador para un padre: el vacío desolador de una vida que se está desmoronando en silencio. La luz del pasillo apenas iluminaba el interior, revelando que el estruendo que había escuchado no era sobrenatural en apariencia, pero sí cargado de un simbolismo estremecedor. Una vieja estantería repleta de trofeos de la infancia y fotografías familiares se había vencido, volcando su contenido sobre el suelo en una cascada de vidrio roto y madera astillada. Sin embargo, no había corrientes de aire ni razones físicas evidentes para que el mueble hubiera colapsado justo en ese momento de oración intensa. Mateo entendió, con esa sabiduría que otorga el sufrimiento, que aquello era una respuesta, una manifestación de que las estructuras del pasado se estaban rompiendo para dar paso a algo nuevo, o quizás una advertencia de que el tiempo se estaba acabando. El aire dentro del cuarto estaba viciado, cargado con el olor rancio del encierro y de esa tristeza pesada que se adhiere a las paredes cuando alguien ha pasado demasiadas noches luchando contra sus propios demonios interiores. Mateo avanzó entre los escombros con cuidado, sintiendo cómo los cristales crujían bajo sus zapatos, un sonido que resonaba como huesos quebrándose en la quietud de la madrugada. Colocó la imagen de la Virgen de Guadalupe sobre la cama deshecha de Julián, esa cama que llevaba días fría, y puso la estampa de San Miguel Arcángel sobre la mesa de noche, justo al lado de una carta a medio escribir que su hijo había dejado abandonada, un testimonio mudo de confusión y dolor. En ese instante, Mateo comprendió que la batalla no era contra carne y sangre, sino contra la desesperanza que había anidado en el corazón de su hijo, convenciéndolo de que no había futuro ni redención posible. Si usted cree firmemente que la oración de un padre o una madre tiene el poder de romper las cadenas más duras y atravesar las tinieblas más densas para rescatar a un hijo, le invito a dejar un me gusta en este video y a suscribirse al canal para que juntos sigamos expandiendo esta red de fe y esperanza que sostiene a tantas familias en momentos de prueba. Arrodillado ahora en el centro del caos, Mateo cerró los ojos y retomó la oración, pero esta vez con una intensidad diferente. Ya no pedía desde el miedo,
sino desde la autoridad espiritual que le confería su paternidad y su bautismo. Comenzó a clamar a San Miguel Arcángel, no como quien pide un favor lejano, sino como quien llama a un aliado en el frente de batalla, pidiéndole que fuera al encuentro de Julián donde quiera que estuviera. Visualizó al arcángel con su armadura de luz, descendiendo a los lugares oscuros, a los callejones del vicio, a los rincones de soledad donde su hijo podría estar escondido, y le rogó que cortara con su espada las ataduras invisibles de la adicción, de la mala influencia y del autodesprecio que mantenían a Julián prisionero. ¿Quién como Dios?, repitió Mateo en su interior, utilizando el grito de guerra del arcángel como un mantra para silenciar las dudas que intentaban asaltar su mente, esas voces que le decían que su hijo ya estaba perdido, que era demasiado tarde, que sus oraciones eran solo palabras lanzadas al vacío, pero la oración necesitaba el equilibrio de la ternura, y fue entonces cuando Mateo se volvió hacia la morenita del Tepeyac. Recordó las palabras que ella le dijo a Juan Diego: ¿No estoy yo aquí, que soy tu madre? ¿No estás bajo mi sombra y resguardo? Mateo se aferró a esa promesa con la desesperación de un niño. Le pidió a la Virgen que tocara el corazón de Julián, no con la fuerza del trueno, sino con la suavidad de una brisa, que le hiciera sentir, en medio de su aturdimiento y su dolor, que no estaba solo, que había un hogar esperándolo y un amor que no lo juzgaba. Le suplicó que se hiciera presente en la mente de su hijo, despertando en él la nostalgia de la inocencia perdida y el deseo de regresar. Mientras oraba, Mateo sintió que una paz extraña comenzaba a descender sobre la habitación, una calma que no eliminaba el problema, pero que le daba la certeza de que ya no estaba cargando el peso él solo. Sintió que la atmósfera opresiva se disipaba, reemplazada por una serenidad silenciosa, casi imperceptible, como el olor a rosas frescas en medio de un invierno crudo. El tiempo pareció detenerse. Mateo no supo cuánto tiempo pasó arrodillado allí, tal vez minutos, tal vez horas, perdido en esa comunión profunda donde las palabras sobran y solo queda la intención pura del alma. De repente, el silencio de la casa fue roto nuevamente, pero esta vez no por un estruendo violento, sino por un sonido mucho más sutil y a la vez más impactante, el chirrido metálico de la llave girando en la cerradura de la puerta principal, 3 pisos más abajo. El corazón de Mateo se detuvo por un segundo. Podía ser cualquiera. Podía ser la policía trayendo malas noticias, podía ser el viento jugando una mala pasada, o podía ser la respuesta viva a su súplica desesperada. Se levantó con dificultad, con las piernas entumecidas, y salió al pasillo, acercándose a la barandilla de la escalera para mirar hacia la entrada en la planta baja, conteniendo la respiración, temiendo que cualquier movimiento brusco pudiera romper el milagro que estaba a punto de ocurrir. La puerta se abrió lentamente, revelando la silueta de un hombre joven recortada contra la luz tenue de las farolas de la calle. Era Julián. Entró despacio, arrastrando los pies, con la ropa desordenada y el rostro marcado por el cansancio y la suciedad de la calle, pero estaba allí, de pie y con vida. Mateo bajó las escaleras, no corriendo, sino paso a paso, como si necesitara confirmar con cada escalón que lo que veían sus ojos era real. Al llegar al pie de la escalera, padre e hijo se miraron en silencio. No hubo reproches, no hubo gritos, ni preguntas sobre dónde había estado o qué había hecho. En los ojos de Julián, Mateo vio el reflejo de un abismo que había estado a punto de tragarlo, pero también vio algo nuevo, un asombro temeroso, como el de alguien que ha visto la muerte de cerca y ha sido perdonado en el último segundo. Julián se dejó caer sentado en el primer escalón, cubriéndose el rostro con las manos, sucias, y comenzó a llorar, un llanto ronco y profundo que sacudía todo su cuerpo. Mateo se sentó a su lado y lo abrazó, sintiendo el temblor del muchacho bajo sus brazos. Entre sollozos, Julián comenzó a hablar, con frases entrecortadas e incoherentes, describiendo una noche de horror y confusión. Contó que había estado a punto de cometer un error irreversible, de cruzar una línea de la que no hay retorno, impulsado por una angustia que no lo dejaba respirar. Pero dijo que, en el momento más oscuro, justo cuando estaba a punto de rendirse,
Sintió una fuerza inexplicable, como una mano firme que lo detenía físicamente, impidiéndole dar el paso fatal. Dijo que sintió un calor repentino en el pecho y una voz interior, clara y dulce, que no era la suya, resonando en su mente con una sola palabra: vuelve. No supo explicar cómo ni por qué, pero el deseo de autodestrucción se había desvanecido de golpe, reemplazado por una necesidad urgente, casi dolorosa, de regresar a casa, de buscar a Pinto, su padre, de buscar refugio. Mateo escuchaba con lágrimas rodando por sus mejillas, reconociendo en el relato de su hijo la firma inconfundible de aquellos a quienes había invocado. La mano firme que detuvo la caída no podía ser otra que la protección de San Miguel, actuando como escudo invisible en la frontera del peligro, y esa voz dulce que susurró, vuelve, era el eco maternal de la Virgen de Guadalupe, llamando a su hijo extraviado desde las sombras. No había sido una alucinación ni una casualidad, había sido una intervención directa, una respuesta precisa a la oración que Mateo había elevado en la soledad de su habitación. La fe había movido las montañas de la oscuridad esa noche, y aunque el camino de recuperación de Julián sería largo y difícil, la batalla decisiva por su vida se había ganado en el terreno espiritual antes de manifestarse en el mundo material. Mientras amanecía y los primeros rayos de sol comenzaban a filtrarse por las ventanas, iluminando el polvo que flotaba en el aire, Mateo comprendió que la verdadera conversión había ocurrido en ambos. Él había aprendido que la fe no es un amuleto para la buena suerte, sino una relación viva y poderosa que requiere entrega total y confianza ciega en medio de la tormenta. Julián, por su parte, había tocado fondo y había descubierto que, incluso allí, en lo más profundo del pozo, no estaba fuera del alcance de la misericordia divina. La imagen de la Virgen y la estampa de San Miguel seguían arriba, en la habitación, testigos silenciosos de la noche en que la muerte retrocedió ante el poder del amor y la oración. Esta historia no termina aquí, porque la vida de fe es una lucha constante, un sí que debe renovarse cada día. Mateo y Julián tendrían que reconstruir su relación, sanar heridas y enfrentar las consecuencias de los errores pasados. Pero ahora sabían que no caminaban solos. Sabían que, ante cualquier amenaza, tenían el recurso infalible de invocar a la Reina del Cielo y al Príncipe de Minué, la milicia celestial, una alianza sagrada que nunca deja sin respuesta a quien clama con corazón sincero. Si esta narración ha tocado su corazón y le ha recordado que no importa cuán oscura sea la noche, siempre hay esperanza si nos aferramos a la mano de Dios y de su Madre, le pido humildemente que comparta este video con alguien que necesite escuchar este mensaje hoy. No olvide suscribirse y activar las notificaciones para seguir recibiendo historias que alimentan el alma. Que la Virgen de Guadalupe los cubra con su manto y San Miguel Arcángel los defienda en cada batalla. Hasta la próxima.